Gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio de Ya Cuenta Cuenta. El día de hoy me encuentro con un invitado muy especial. La verdad es un honor para mí compartir contigo, Paul. Bienvenido, Paul Carrasco. ¿Cómo estás? Un gusto, David. Para mí es el honor, realmente, sí. Más bien, muchas gracias por tenernos aquí en Ya Cuenta Cuenta. No. Y ahora vamos a ver qué cuentas. Vamos a ver qué sale. ¿Qué sale? Me gusta mucho la nueva faceta que estás teniendo hoy en día, que es como una parte más de conectar con la colectividad, con la sociedad y todo eso. ¿Cómo fue esta transición quizá de alejarte un poco de la política y vincularte ya al mundo de las redes sociales y todo eso? Yo soy un político, la verdad, y me fascina. ¿Y qué es la política para mí? Es una ciencia, ¿no? Tienes que estudiar, tienes que leer, porque la política lo que busca es, o intenta es organizar la sociedad para que todos vivan con equidad y justicia a su interior. Es diferentes formas de pensar. Pero ya con el tiempo me fui dando cuenta de que el mundo está cambiando. Y que el tema de redes y el tema del ciberespacio empezó a generar una realidad, que es la realidad virtual. Entonces tienes una realidad virtual y tienes una realidad terrenal, que yo le llamo, ¿no? Y entonces empecé a investigar y me di cuenta que las redes, porque claro, soy mayor a ustedes, a vos, sí, con el doble de edad, entonces, aunque no parezca, ¿sí? No, ya. Entonces resulta que me puse a investigar y claro, me di cuenta que las redes acercan a la gente, que ya no es como antes que tenías que ir donde las personas, y que eso acerca a la gente. Y que hay varios temas, entonces hay un tema para diversión, pero hay otros en los que se puede analizar la realidad y puedes crear pensamiento social desde las redes, ¿sí? O sea, generas un tejido alrededor de tus causas, de tus páginas, y luego de eso un tejido social, me refiero, ¿no? Claro. Una red de amigos, de amistades, y luego con ellos puedes generar reflexión social. Totalmente. Sí, súper interesante, ¿no? Y me dediqué a eso, creé un canal que se llama La Fonda de Carrasco, un canal multimedia. Y de hecho, yo creo que las redes sociales, o sea, bien utilizadas pueden ser un medio de comunicación muy amplio y también educativo para aquellas personas que consumen realidad virtual hoy en día, que son la mayoría de la población, ¿no es cierto? Y es un nuevo método de acercarse a la colectividad, a la sociedad y sobre todo también de hacerse conocer, y en este caso tuyo, de una nueva faceta, ¿no? Una nueva faceta que me encanta, realmente me encanta, me divierto haciendo cosas, he conocido muchas realidades. Sabes que todo el mundo piensa, la gente de mi edad para arriba, digamos, los mayorcitos, piensan que las redes es eso que está ahí, y ahí están los guaguas. No, las redes tiene gente, bueno, es para la generación, digamos que son los millennials, los centennials, y ahora los que se llaman los nativos digitales, los Wii, ¿no? Se les dice. Pero claro, la gente mayor piensa eso no, es una nueva forma de vida, de comunicación. Sí, yo el otro día te voy a contar una cosa que me impresionó. Nos fuimos invitados a filmar, ¿sí? Por un grupo de 14 emprendimientos en Patate, en Tungurahua. Nos llevaron a filmar allá, van a salir en los próximos días algunos programas. Y nos sentamos a conversar con, no voy a decir los nombres ni nada, pero con una chica muy guapa que estaba allí, ¿no? Y su gerente de la empresa. Una chica jovencita, unos 18 años, y yo estaba con mis camarógrafos, que son de tu edad, ¿no? 24 y 28 años, ¿sí? Y estaban ahí los camarógrafos, los editores, ¿no? Tenemos un equipo de 4 personas, es colaborativo, me ayudan, ¿no? Bernardo Polo, por ejemplo, me ayuda a veces, hay otro de mi oficina, de la fundación que yo dirijo, también me ayudan. Bueno, y entonces resulta que en un momento dado la chica se dedicó al celular y solo alzaba la vista y se reía, ¿no? Nos habíamos conocido exactamente, no había pasado ni 25 minutos. Mi camarógrafo le empezó a vacilar a la chica a través del celular y se conectaron a través del celular. Y estábamos sentados en la misma mesa. Y mientras nosotros conversábamos de los emprendimientos, los dos vacilaban. Okay. Sí. Y entonces yo ya me di cuenta, porque yo soy observador, ¿no? Sí. Esa es mi vida. Entonces me di cuenta que ella le sonreía a alguien y me di cuenta que el man le sonreía también, ¿no? Okay. Yo me puse nervioso porque dije, estamos en una reunión de trabajo y el man está... ¿Qué es lo que hizo el man? Este man, el camarógrafo mío, ¿sí? Rápido se conectó a la página al Facebook del negocio. Okay. Buscó quiénes eran los seguidores. Y ahí le encontró a la chica y le mandó un mensaje y ella le mandó un mensaje enseguida y se conectaron y ya pum, por WhatsApp. Okay.
Esa es la realidad actual. Eso los viejos no entienden, yo por lo menos no entendía, hoy entiendo. Pero estás conmigo también de que eso también es algo negativo a la larga, o sea, porque, por ejemplo, el hecho de incluso tener el valor de acercarte y hablarle a la chica, que para mí tiene un mérito mucho más grande hoy en día, porque es muy fácil esconderte detrás de una pantalla y realizar esa interacción, ¿no? O sea, entiendo el punto que tú me estás diciendo, que hoy en día todo es social y que te conectas más rápido con la gente, e incluso puedes llegar a saber quién fue esa persona que estaba sentada al lado tuyo y que no tuviste el valor de hablarle ahí. Pero que tiene un valor mucho más grande el haberte acercado. Pero el mundo va a una lógica que yo estoy... A ver, te voy a contar. Lo que lanzó el cambio de Facebook a Meta, ¿no? Claro. Zuckerberg. ¿Sí? Claro, es una lógica, he estado leyendo mucho, y se mandan el metaverso, es porque empiezan a crear una realidad virtual, ¿no? Una realidad en donde están reproduciendo, por ejemplo, la primera ciudad en reproducirse en el mundo virtual es París, ¿sí? Ya están vendiendo metros cuadrados del mundo virtual, ¿sí? Del metaverso. Entonces van a reproducir el planeta en la nube, ¿sí? ¿Y con qué idea? Con la idea de que tú estés en tu casa y te puedas viajar, la misma realidad, ¿no? Pero Musk, que es el dueño de Tesla, ¿sí? Musk acaba de sacar en este año un celular en el cual vas a tener con el mismo chip, te vas a conectar en todo el mundo, en donde tú estés. La Neuralink. Sí, exacto. ¿Ya? Y entonces, y además donde tú estés, pero además en una dinámica de conectarte con internet y con lo que vos quieras, ¿sí? Y con un precio más barato que los iPhone. Y están yéndose a aliar con Zuckerberg. Entonces, esa es la realidad a la que nos van a llevar. ¿Y cuál es el objetivo? Y te voy a contar otra cosa. Este año se lanza la carne sintética, que va a reemplazar todo el nivel de proteínas, todo el nivel de la carne de ganado. ¿Y por qué? Porque el mayor contaminante del planeta en gases de efecto invernadero es la ganadería. Esperan reducir al 2050 en un 60% la actividad ganadera en el planeta. Sí, entonces, todo esto, ¿por qué te digo esto? Solo David, ¿por qué te digo esto, no? Davicho. Sí. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué? Porque lo que están planteando las grandes corporaciones globales y el mundo se dieron cuenta de que ellos tampoco pueden hacer plata en un planeta en el que después de la pandemia y con la pandemia va a haber enfermedades, cambio climático, calentamiento, etc. Están destruyendo el planeta. ¿Qué van a hacer entonces? Van a disminuir la movilidad. Nos van a tener en una casa, ¿sí? Nos van a dar de comer cosas que no destruyen la naturaleza y nos van a tener produciendo en un lugar y viajando en el mundo virtual. Eso, de hecho, ¿sí? va a traer la mayor desconexión entre la relación interpersonal. Claro. Pero nosotros creemos, yo por lo menos creo que alguien va a decir, pero ¿y eso va a venir en quién sabe cuándo? No, ya está pasando. Está pasando. Entonces lo que hay que hacer es ver cómo nosotros, desde nuestro puntito en el fin del mundo, que es Cuenca, cómo nos podemos adaptar a esa nueva realidad. Pero me quedó la duda, porque no había escuchado, por ejemplo, eso de la carne sintética, y quisiera que me expliques bien esta idea. O sea, dicen que la industria ganadera es una de las más contaminantes a nivel mundial. Como el extractivismo, etc. Claro, entonces, ¿cuál es la idea? O sea, reducir el hecho de producir carne, o sea, No sé si tú viste una película que se llama Mira hacia arriba, en Netflix. Claro, Don't Look Up. Ya, sí, entonces vos ves ahí, es recomendada, ¿no? Es buenísima. Es genial. Tú ves ahí cómo las corporaciones globales, a ver, dos científicos, y les voy a expoliar el... sí, bueno, ya. A los que no han visto ya. A los que no han visto ya. Entonces, dos científicos descubren que está viniendo un meteorito gigante y va a extinguir la Tierra. Pero bueno, al final nadie les para bola, todo el mundo está en las redes, están en otras cosas, en las cosas superficiales. Los millonarios del planeta se dan cuenta y dicen, no, allí hay oro, allí hay metales, y entonces no dejan destruir, no dejan prevenir, sino quieren obtener la riqueza de ese meteorito. Pero al final no lo pueden controlar, no pueden controlar al meteorito, les falla todos los procesos tecnológicos, y ellos deciden huir del planeta a un planeta lejano donde, así pasa la película. Desaparece el planeta Tierra, se choca contra el meteorito, y estos millonarios se fueron, pues no, se salvaron ellos. Total, llegan a un planeta, abren la puerta y ¡guau! Les comen una especie de lagartos. Y se termina la película así. ¿Sí? Es decir, todo el esfuerzo que ellos hicieron para viajar a otro lado, hechos los vivos, ¿sí? No les funcionó, porque en el otro planeta hubo otra realidad y les comieron unos cocodrilos, unos lagartos, o
como se llama. Claro. Ya, entonces, ¿a qué voy? Para que no pase eso, las grandes corporaciones del mundo se dieron cuenta de que hay que sostener el planeta, porque si no, no van a sobrevivir ellos también. Entonces, lo que hacen es, a ver, reduzcamos la movilidad que es contaminante. Entonces, la realidad virtual sale y nos van a tener con menos movilidad, menos aviones, menos carros, menos contaminación. Pero tiene que alimentarse el ser humano. Entonces, ¿cómo hacemos que las actividades de alimentación sean menos contaminantes, que generen menos emisiones de gases de efecto invernadero, que son los que causan el calentamiento y el cambio climático? ¿Sí? Y entonces, tenemos que adaptarnos a eso, y entonces generan alimentos sintéticos, que reemplacen las proteínas, la fibra, etcétera, los mismos vitaminas, etcétera, los mismos componentes de la alimentación. Y como una de los contaminantes es la ganadería, ¿sí? O sea, te voy a decir, en Uruguay, que es uno de los principales exportadores de carne en el mundo, hay 3 millones de habitantes. ¿Pero sabes cuántas vacas hay? No. 12 millones. Hay más vacas que hijo pucha. Sí. ¿Sí? Puedes fijarte. Entonces, hay que reducir eso. ¿Sí? Y entonces empieza a salir esta nueva alternativa de alimentos artificiales que nos van a reemplazar a los alimentos naturales, ¿no? Y así es la lógica en términos de que al 2050 estaremos en otra dinámica, ¿no? Claro. Y ahí es donde nosotros tenemos que adaptarnos. Claro, pero ahí tienes un problema, la relación interpersonal. ¿Cómo nos vamos a reproducir? A eso iba, por ejemplo, ¿qué piensas acerca de cómo va a afectar esto a la psicología de las personas? Porque hoy en día estamos, la otra vez leí parte también de mi carrera profesional es estar al tanto de lo que pasa en cuanto a la salud mental de... ¿Qué estudias tú? Yo estudié psicología clínica, entonces la otra vez leí un artículo que estamos viviendo en una época donde hay niveles de ansiedad y depresión sin precedentes en la historia de la humanidad, y que muchas personas se sienten solas. O sea, hay ese sentimiento, esa experiencia de soledad, y es debido a que lamentablemente se ha trasladado las interacciones sociales a una máquina, a una realidad virtual, a una maquinita, que para mí no es más que como estas tragaperras de suerte, a ver cómo te va dentro de esa dinámica social, que a la final hay una canción de Residente que me gusta mucho, que las redes sociales no determinan el calibre de una persona. Entonces tú empiezas a compararte con las vidas aparentemente perfectas que tú ves en las redes sociales, o que otros tienen una vida social más dinámica que la tuya. Entonces eso impacta en tu psicología, ¿no? Y si pasa esto, yo no me imagino que podrá llegar a ocurrir en la psicología. Pero verás, David, ahí hay que hacer cosas. O sea, el mundo camina a eso, y yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero a ver, tú eres millennial, ¿sí? Entonces, de los últimos millennials, ¿no es cierto? Entonces, tú eres de los de la transición, pero hay una nueva generación que es los nativos digitales, o los WIC, que ya vienen con el celular. O sea, es como quitarles un brazo. Claro. Entonces ellos no van a sentir la relación con una mujer o entre personas, ¿sí? El amor, etcétera, lo van a llevar a través del celular. Me explico, porque van a estar en otra lógica. Para ellos es normal eso. Para ti no, porque tú estás viviendo la transición entre el contacto físico. Claro, pero ¿no crees que esto también acarrea nuevos problemas psicológicos igual a las personas? Pero por supuesto, además, fíjate vos lo que estamos viviendo en este momento. Salimos de una pandemia y caemos en una posible guerra nuclear, que no va a pasar. Tengo un análisis ahí, pero es complejo. El mundo, estaba viendo una frase que ha escrito alguien ahí, dice: cuando acabe nuestro salto, seguirá cayendo el mundo. El mundo cae todo el tiempo, pero alguien tiene que hacer el esfuerzo de frenar la caída, que sea menos dolorosa, ¿no es cierto? O más lenta, para que las generaciones tengamos más posibilidad de la raza humana de sobrevivir y vivir mucho más tiempo. Los chicos, los nuevos de 13, 14, 15 años, ellos van a vivir esto. Yo estoy de acuerdo contigo en que tú estás viviendo este proceso de... ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? ¿Sí? Generar nuevas formas desde nuestras ciudades y desde nuestro espacio, generar nuevas formas mentales de aceptar eso. Por ejemplo, tú que eres psicóloga, hay una rama de la psicología que se llama la psicología popular. ¿Qué significa? Que tenemos que empezar a ir al territorio, esto sí en realidad terrenal, ¿no? Y también lo puedes hacer en realidad virtual, y empezar a trabajar sobre las necesidades psíquicas de la gente, sobre la sanidad mental. El problema es que nosotros pensamos que hay que ir al psicólogo, ¿sí? Solo cuando vas al consultorio. Esa es la forma occidental, ¿no? Vas al psicólogo, vas a un consultorio y ahí te tratan porque estás medio mal. Lo que tenemos que hacer es que la psicología entonces vaya a las masas, a través de la realidad virtual, y empezar a trabajar esta reflexión social de que
si bien estás en una realidad virtual y puedes relacionarte, tienes que aprender a relacionarte físicamente de manera cercana. ¿Sí me explico? Claro. Es decir, necesitamos empezar a empatar. Eso es psicología popular. Fíjate vos que en Tokio hay un cementerio. Tuvieron un problema gravísimo, porque además del tema tecnológico que aísla, trabajan tecnológicamente y tienen un ritmo de trabajo súper fuerte. Claro. La gente joven, millennials, empezaron, y como les traen del campo a la ciudad y ahí producen industrialmente, tecnológicamente, vivían en departamentos solos y estaban conectados todo el tiempo. El índice de suicidios es altísimo. Y los chicos empezaron a suicidarse en los departamentos. Y solo cuando empezaba el mal olor se daban cuenta, porque nadie les buscaba, ni las empresas. No sabían qué. O sea, ¿qué pasó? Crearon, fíjate vos, en vez de generar, los japoneses, ¿no? En vez de generar un proceso de acercamiento a la nueva generación, de acercamiento, de cariño, de contacto, ¿qué pasó? Hicieron un cementerio para que se suiciden allí. Puedes imaginarte, y está en las redes, ¿no? Es un cementerio famoso, donde si tú quieres suicidarte, vas allá, pones tu nombre y tienes sogas, tienes lo que vos quieras y te ahorcas. Es una lógica de la producción absolutamente rara. Sí, estoy de acuerdo contigo, claro. Pero lo que quiero decir es que no vamos a poder frenar lo que se viene. Entonces, lo que hay que hacer es generar iniciativas, psicología popular, cambiar la mentalidad, generar reflexión social desde lo virtual y en lo terrenal, en la realidad física. Y tocando este tema de la producción a nivel macro de Japón, ¿qué opinas acerca de eso, de esa realidad de hoy en día donde estamos viendo que, o sea, desde mi punto de vista quizás no he estudiado a profundidad temas políticos y todo eso, pero creo que es un poco deber social e individual estar informado acerca de las cosas que pasan hoy en día en la sociedad, en la economía, de todo el mundo. Esa debería ser la responsabilidad de cada ser humano. Claro, y yo entiendo, o sea, algo que no me gusta a mí es que hoy en día se le vea al ser humano como una máquina de producción, o sea que es más, dotan tu valor de persona según la capacidad que tengas de producir. Y Kant decía eso, que el ser humano es un fin en sí mismo, que no debería ser una máquina simplemente para hacer dinero. Hoy en día, como vemos en Japón, la finalidad es el dinero, el valor que uno le pueda dar. Entonces, de una u otra manera también este cambio de realidad a la virtual, hay muchos trabajos que a futuro van a ser obsoletos y también va a haber un índice muy alto de desempleo, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de estas dos cosas? La primera, que se le vea al ser humano como una máquina de producción, y lo segundo, atentar también contra trabajos que a futuro van a ser... A ver, primero tenemos que estar claros, vamos a entrar en un tema de análisis de modelos, pero el capitalismo nos ha llevado a eso. Es decir, a verle al ser humano como una máquina de producción y de consumo, ¿no es cierto? Y mientras más tienes, mejor. Y no verle al ser humano como un proceso de vida espiritual, de armonía con la naturaleza, de amor, de generación de valores súper energéticos, digamos así, porque nosotros somos energía al final, y tiene que ser energía positiva, energía buena. Yo creo que hay que cambiar entonces la dinámica, ¿sí? No vamos a poder pelear mucho contra el capital, ¿sí? Contra las transnacionales, contra esta lógica del consumismo, y entonces hay que generar pequeños nichos. Cuenca es uno que deberíamos trabajarlo, Cuenca, no sé, Nabón, se me ocurre, yo soy de Nabón, o digamos, tengo relación con Nabón, pueblitos en donde la gente empiece a pensar que la dinámica es la relación con el ser humano, que la dinámica es efectivamente que el ser humano sea feliz, y la felicidad está en decidir lo que tú quieres, y que no sea en que tengas que levantarte todos los días, sacarte el aire trabajando, ¿sí? Y después produciendo para alguien, porque ni siquiera te pagan bien a veces, ¿sí? Entonces necesitamos generar un concepto sobre lo que es felicidad y sobre lo que es la vida del ser humano, para que nos convirtamos como Kant dice, en un fin, ¿sí? Pero eso implica una serie de procesos como este programa, miles de programas como estos, de hablar de estos temas, de las redes sociales, de los jóvenes. Muchos jóvenes no conocen lo que está pasando en su ciudad, ¿no es cierto? O digamos, no es que no conocen, sino conocen lo que está pasando en su ciudad, pero no tienen mucho análisis de la realidad. ¿Sí me explico? Sí. Porque estamos en las redes, porque a lo mejor eso no pasa aquí. Entonces hay que generar integración justo para el cambio de ese fin, ¿no? Yo no sé cómo vaya a ser el futuro, pero por ejemplo, un tema que a mí me parece que es genial,
Yo hice un programa que luego te comento, sí, en Facebook, era sobre los moteles. Sí, ¿sí? ¿Y por qué? Todo el mundo me criticó, los viejos, me dijeron, este es un irresponsable, un inmoral. ¿Por qué? Porque en plena pandemia, en las redes, lo que hay que hacer es que, esto va a sonar complicado, pero hay que la gente tenga relaciones sexuales es clave. Porque eso tú no puedes tener relaciones sexuales, sí pueden tener. Voy a tocar un tema complejo, si me permites. No, claro. ¿Tú puedes tener relaciones sexuales virtuales? Claro que puedes tener. Pero no es lo mismo que acercarte a una mujer o a tu pareja, porque yo soy libre pensador y, ¿sí? Y si eres gay no pasa nada. ¿Sí? Y hay que respetar los derechos de cada uno. Sí, pero el tema es el contacto físico, claro. y hay que promoverlo. Porque eso ayuda a la salud mental. Entonces, promover un programa que vayan a los moteles, que eran seguros, que eran baratos, que esto y lo otro, que estaban limpios, bioseguros, etc., era correcto porque los chicos estaban encerrados, estábamos en pandemia, y los jóvenes no tenían, ¿y ahora cómo hago? No puedo verme con mi novia aquí en la casa, no me dejan entrar a la otra casa, solo me conecto. Bueno, pues con tu pareja, entonces sale un día, verifica que no estén con COVID y váyanse a un motel. Eso es lo correcto. Y ese tipo eso promoviendo la relación personal con alguien que te gusta, etc. ¿sí? Y seamos honestos, no necesariamente tiene que ser que estás enamorado. Pues. Es una realidad física. Y es que eso va a cambiar la psicología. Los chicos van a empezar, los nuevos, van a empezar a entender, es decir, lo que siento al tener una relación con una persona no es lo mismo que lo que siento en el teléfono. Es que al final incluso estamos hablando de un tema que lamentablemente en nuestra sociedad todavía, al menos en Cuenca, que todavía hay un pensamiento muy, como se dice aquí, curuchupa. Entonces hablar de sexo es un tabú y todavía ves quizá el prejuicio de hablar a alguien que fue prefecto, que es una figura pública, hablar de esos temas y trasladar esto. No sé, o sea, yo digo que, a ver, hay algo aquí en las redes sociales que es un tema que siempre me gusta hablar, que es el hate, que la gente te tira mierda, te tira crítica y todo eso, pero siento que, como lo dijo alguna vez un comediante mexicano, que los haters, las personas que son como que tus fans de closet. ¿Por qué? Porque al final te necesitan a ti para expiar todas esas emociones negativas que tienen y no las pueden guardar reprimidas, porque puede que haya gente que admira tu trabajo, pero no necesariamente te está comentando todo el tiempo. No necesita demostrártelo ya. En cambio el hater sí, en cambio tiene que decirte que odia tu trabajo, que te quema, que es ridículo, o tiene que a través tuya hacer como que una catarsis. Y yo digo, al final ya bacán, expias tus emociones, todo, pero esas emociones hablan más de cómo te sientes tú o cómo estás por dentro para verte reflejado o darte el tiempo de detenerte, de comentar barbaridades y tirar mierda a la persona, ¿no? Es que yo creo que las redes, algo que no se entiende es que las redes sociales y el mundo virtual democratizó la opinión y el conocimiento. Entonces, primero el conocimiento, porque ahora ustedes, a ver, yo me aprendía de memoria la lección y lo que decía el profesor era verdad. Ahora vos le oyes al profesor y entras al Google nomás. Y es mentira, usted está equivocado. Y ya no necesitas memorizar ni aprenderte porque tienes la información ahí. Entonces, yo creo que, ¿quién era Eloy Alfaro? Paga, entonces dice, aquí está. No se ha leído el teléfono. Ya, entonces, pero también democratizó la opinión. Es decir, ahí asoman los haters, ahí asoman desde el 2016, 2015, que son los grandes cambios, 14 al 16 son los grandes cambios de la información. Sí. Ahí asoman la gente que estaba reprimida. Yo como político siempre tenía retractores, digamos. Yo cuando era prefecto, pues decirte, ¿no es cierto? Pero claro, en las redes asoman todos los detractores, los de closet, ¿sí? Y esos escriben todo el tiempo, hijo de tal, desgraciado, infeliz, ladrón, corrupto, de todo. ¿Sí? Por suerte ya ha bajado, ¿no? Porque antes eran bastantes, pero al principio, ¿no? Pero este rato realmente es impresionante y yo soy muy agradecido con la gente, como nos apoya en Cuenca, ¿no? Pero ahí tienes un tema. Esa gente, vos tienes que entender que ese es un espacio de desfogue y es bueno. A ver, si yo sirvo de desfogue para alguien, para que bote su ira, en términos de pensamiento, no de agresión física ni nada de eso, pero sí, hay cosas que no deberían decir, pero ya, no importa, yo lo acepto. ¿Sí me explico? Si hay 5 o 6 que están dale y dale y dale, o 10, y insultando, es porque desfoga, es una forma de desfogar la presión que sienten, ¿sí? Y a mí me parece que eso es correcto. Eso
sí, democracia. Hay algunos que sí les bloqueo realmente, porque ya uno bloquea, pero yo creo que eso es democracia. Pero claro, también el problema es que hay gente que se dedica solo a eso. O sea, no me refiero solo a insultar, sino también hay gente que se dedica a las redes y pierden el contacto el contacto real, ¿sí? De la realidad física, y eso puede traer problemas a futuro. Hay que plantearnos cómo, lo que te estoy diciendo, cómo eso lo vamos a reemplazar. Pero, o sea, yo discrepo un poco en esa parte de la democratización de la opinión, porque al final estamos viviendo como una dictadura silenciosa también en las redes sociales. ¿Por qué? Porque hoy en día, al menos las figuras públicas, ¿no? Pero ahí sí como sería una dictadura de las masas, digamos. Claro. Incluso a veces ni siquiera de las masas, yo siento que de las minorías. Por ejemplo, te digo el por qué. Porque hay esta parte de la cultura de la cancelación, no sé si lo has escuchado, que hoy en día las figuras públicas deben cuidarse lo que dicen, porque si no, cancélalo. Pasó con Pepe Le Pew, de los Warner Brothers, pasó también con la banda de Molotov, que dijeron que ya no cantan la canción de puto. Y si tú descubres o vas más allá de quiénes eran los que pedían que cancelen, por ejemplo, la canción de puto a Molotov, eran personas que no eran fans de Molotov y eran minorías. Entonces, o sea, yo soy consciente, hay una frase que me gusta, que no recuerdo quién es, que no hay que juzgar o no hay que criticar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. O sea, como que ya bacán, lo hiciste, te equivocaste, no lo hagas de nuevo, porque si no estás dando paso también. O sea, si lo cancelas, lo silencias y cállate, tú no vales, tu opinión ya no sirve, no le das paso a la redención de esa persona también. O sea, que aprenda, que digas, oye, no lo voy a... Ahora estoy hablando de cosas de opinión, de quizá a los comediantes que hacen humor negro, todos, ahora a los violadores, a gente que realmente merece una pena, castígalo, mándalo a la cárcel, ponle la condena que sea. Pero a personas que se mandan un comentario quizá fuera de contexto y que lo cancelen y dicen tu opinión ya no vale, te silencian, te callan, o sea, a mí no me parece, porque no hay ese espacio también, como digo, a la redención, y corrígete, no lo hagas más, en serio, no lo hagas más. O sea, claro. Y que te enseñe, ¿no? Es decir, pucha. Pero verás, yo lo que creo es que... a ver, digamos que tienes razón, ¿no? en ciertos temas. Es decir, por ejemplo, a los políticos o adversarios a un político normalmente sí, le ponen trolls. Entonces vos te das cuenta, porque empiezas a revisar los comentarios negativos, entras a las cuentas de los comentarios negativos y tienen un seguidor o no tienen seguidores, etc. Sí, y dicen pestes y se inventan cosas, ¿no? Eso es cierto. Yo creo que el mundo va a un proceso de regularización de la democracia de opinión en la democracia virtual, digamos. Eso tiene que haber, ¿sí? Pero efectivamente también hay que entender que hay, en lo que vos me comentas, hay cosas impresionantes que están atrás de intereses económicos. Entonces, claro, le friegas a un cantante, le molestas a una figura pública, a una figura política, porque hay intereses económicos atrás, y esa supuesta democracia permite que lo hagas, ¿sí? Es decir, esa apertura que hay en las redes. Ya, eso de hecho tiene que haber un proceso en el mundo de regularización. Pero también hay cosas como estas. Cuando yo te digo, por ejemplo, cuando tus hijos, yo les veo a mis hijos, van a conciertos, o hijos de amigos, van a conciertos de música virtuales. Sí, en este nuevo juego, ¿cómo se llama este famoso que juegan los chicos? Ya me voy a acordar el nombre. Vas a conciertos virtuales y te encuentras allí, sí, con 100.000 en un estadio, con 100.000 personas de todo el mundo en su avatar, ¿no? Con su personaje. Es una locura. Entonces, eso es la nueva realidad. Y esa democratización de los espacios porque normalmente alguien, para ir a ver un concierto en Londres, o en París, en Tokio, o en Estambul, ¿sí? tenía que pagar, gastar una bestialidad de plata, y no teníamos acceso. Hoy tienes tu realidad virtual y entras y ves un concierto. Claro. ¿Sí? O nosotros, por ejemplo, ¿sí? Los conciertos de Pink Floyd, solo cuando grababan y te llegaba el cassette. El cassette, claro, era una locura. ¿Sí? Entonces, eso para mí es súper bueno. Eso hay que mantener, porque el mundo va hacia eso. El punto es cómo nos preparamos para que eso no se nos dé la vuelta y nos aniquile, mentalmente, ¿no? Y psicológicamente. Lo que pasa también, otra problemática de esto, creo yo, es que, por ejemplo, tú hoy en día te vas al Parque de la Madre y ves McDonald's, ¿no? Entonces, quiera que no sientes una conexión con esa parte norteamericana. Ve, hay McDonald's acá, te vas al KFC. Entonces, yo creo que también se me fue la palabra.
a meter todo dentro de una misma caja, nos olvidamos también, o puede llegar a un punto que nos olvidemos de la pluriculturalidad. Es decir, que, pucha, o sea, conservar realmente lo nuestro. Entonces, caemos también en una cajita en donde todos tenemos que tener cierto tipo de pensamiento y ideología, porque si no, no eres parte de... A ver, las redes hacen eso. O sea, no descuidemos, David, que las redes al final son algoritmos. Claro, ¿sí? Totalmente. Y es cálculo matemático, digamos así. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Medirte tus emociones. Por eso es que el mundo está saliendo de las ideologías, ¿sí? Por eso es que es una discusión. Los mayores están metidos entre derecha o izquierda, el catolicismo o el diabólico. ¿Sí? Es una locura, en eso nos metieron. ¿Sí? La nueva lógica es a través de las emociones. Claro. Por eso es que la nueva lógica es de las causas. Sí. ¿Por qué? Porque las redes clasifican. Entonces, mi contenido va a cierta gente. Claro. ¿Sí? Que se identifique emocionalmente. Tu contenido en las redes también va, calcula y va a cierta gente, pero nunca va a todo el mundo. ¿Sí? Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y justo ahí viene el proceso, ¿no? Es decir, necesitas entonces que esas causas se apliquen a lo local. Hay que localizar el mundo. Hoy es más que nunca, porque estamos yendo hacia un modelo global, donde las identidades van perdiendo, ¿sí? Donde las identidades locales, la multiculturalidad se puede perder. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es, ya en la realidad local, en la realidad terrenal, por ejemplo, te hablo de Cuenca, un barrio, es promover terrenalmente tu identidad. Por ejemplo, yo estoy convencido, a los mexicanos y a los argentinos, hablando de Latinoamérica, pones a los mexicanos, no les vas a sacar su identidad nunca. ¿Sí? Y en el mismo mundo virtual ellos se van a identificar como mexicanos. ¿Por qué? Porque han construido un proceso histórico de identidad, que tiene algunas cosas positivas y otras negativas, ¿no? Claro. Pero eso en las redes, al argentino no le vas a cambiar su habladito. En las redes, ¿sí? Y en el mundo virtual no va a salir. O sea, siempre el argentino va a ser argentino. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen una historia de identidad, de raíz muy fuerte, ¿no? Raíz cultural. Nosotros tenemos que hacer eso también, ¿sí? Los cuencanos, por ejemplo. Me refiero a Cuenca porque, a ver, uno va en el mundo y de pronto está, y a mí me ha pasado, ¿sí? Estás en un aeropuerto en el fin del mundo y de pronto se acercan y dicen, usted es cuencano. Te quedas loco y dices, ¿cómo así? Por el dialecto. Creo que de los ecuatorianos somos los que más identidad tenemos y se nota. Eso entonces, ¿qué hay que hacer? Promover. ¿Sí? A mí me ponen a veces en las redes, me dicen, deja de hablar horrible, deja de cantar, los mismos cuencanos. Y yo digo, no, pues, oye, perdona, si yo canto mucho, ya pues, pero esa es nuestra, claro. Yo no puedo decir nuestra, sí, ya cuando estoy afuera para que se me entienda, pero eso debemos promover adentro de las redes. Sí, pero ¿quién lo hace eso? Hay que generar una política pública de fortalecimiento de esa identidad, para que tú te sientas orgulloso de cantar, para que tú te sientas orgulloso de la chorra cuencana, para que te sientas orgulloso de nuestra comida, del motepillo, de todo eso. Y eso, cuando tú estás en esa realidad, te llevas a la realidad virtual. Hay una canción de un rapero venezolano que se llama Horus, que dice, bueno, lo voy a adaptar al contexto, dice, yo soy orgulloso de ser ecuatoriano. Él dice venezolano, ¿no? Ya. Dice, pero no puedo, yo soy de... Bueno, él lo dice así, dice, yo soy de Venezuela, de sus montañas y mares, no de una bandera ni una cédula de identidad. Yo creo que para mí eso es importante. Eso es importante. Sentirte orgulloso de la tierra en la que creciste. Yo, por ejemplo, amo Latinoamérica y me gusta la historia que tiene, me gusta el hecho de que podemos ser potencia mundial y debido a los gobernantes, a la corrupción y todo eso, lamentablemente estamos a merced de lo que... Pero yo tengo ahí, David, una visión. A ver, yo estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, Residente, que nombraste hace un rato, y antes Calle 13, que era Calle 13, son extraordinarios porque llevan una identidad mezclada, ¿no? Es decir, su música, pero con una identidad latinoamericana súper fuerte. Sí. ¿Sí? Y a veces me daba susto oírles, y de pronto también te gusta oírles porque es canción social, en la nueva lógica, ¿sí? Pero es canción social. Entonces, a mí me parece que eso promueve identidad de todas maneras. Ahora, si hay un tema, ¿no? De todas formas, a mí sí me parece que es necesario tener referentes de identidad, pero también a veces todo es la culpa de los estadistas, de los políticos, etc. Y a todos nos meten en una misma bolsa. Claro. Y no es así. Sí. ¿Quién vota por los...? No, y de hecho, verás, yo estoy en esa idea, te sigo full, porque a la final
Hay un rapero que es muy bueno y les recomiendo, se llama Nicolás RM, es de Esmeraldas. Él tiene una canción que se llama Bienvenidos a Ecuador. Es muy bueno, es una de las mejores canciones. Nicolás RM. RM, sí, eso está, o RN, bueno, RN o M, busquen después Nicolás. Tuve la oportunidad de chatear no hace mucho con él porque subí un TikTok con la canción de él, porque me gusta una parte donde decía, esto es culpa tuya, culpa mía y del Estado. O sea, el mismo círculo vicioso más deteriorado, él lo dice así. Y es la verdad, porque al final, o sea, yo no digo que yo sea una persona que haga todo políticamente correcto, ¿no? Porque muchas veces también he sido parte de, quizá en cosas pequeñas, desde como tú dijiste, un nicho, formar parte de algo que sabes que a la final no está bien. Y hoy en día yo he sido testigo de, por ejemplo, en el bar del colegio, tú llegas, oye, dame postito, así, para que compres antes que el resto. Eso va generando una cultura. Entonces eso va generando una cultura también de nepotismo, de corrupción, y todo eso que a la larga se va a masificar nada más. Por eso de que el poder corrompe al individuo, yo estoy totalmente en contra. El poder solo muestra qué clase de persona fue él. Claro. Entonces, en ese sentido sí te sigo, de que al final no solo son los políticos, sino pues, también porque los políticos en su momento fueron parte de la sociedad. Yo tengo una pregunta, ¿cuál es tu especialidad? Psicología. Psicología clínica. Sí. ¿Qué te parece si mañana yo me levanto y digo que voy a ser psicólogo clínico y voy a empezar a tratar a la gente? Me chocaría mucho. ¿Te ríes? Claro. ¿Qué te parece mañana si yo digo que voy a ser campeón mundial de marcha y me voy a dedicar a ser marchista? Claro. Sin embargo, todos sí pueden ser administradores de una ciudad, administradores de una provincia, administradores de la presidencia de un país. Yo creo que ahí estamos mal. Y esa es una responsabilidad de ustedes que nos están viendo. ¿Sí? No, que todos somos unos desgraciados. Sí, pero ¿quién votó, pues? Y vota por cualquiera que al día siguiente se le ocurre, yo sí puedo ser alcalde, yo sí puedo ser prefecto, o yo sí puedo ser. Y los que nos preparamos como estadistas, con los errores que tengamos, porque somos seres humanos, claro. ¿sí? Esos pasamos a ser desechados. Entonces cualquiera sí puede ser. Mañana un médico puede ser alcalde, ¿sí? Mañana un médico puede ser prefecto, pero lo que necesitamos en este mundo es gente que esté preparada como estadista para administrar, que sepa de gestión pública, que sepa de leyes, que sepa, ¿sí?, de ordenamiento territorial, que sepa incluso entender psicología popular, que tenga conocimientos sobre presupuestación, sobre finanzas públicas. Es toda una ciencia que entiende el mundo político, cómo percibe, que hay a veces que la gente quiere una cosa, pero eso no es lo correcto y uno tiene que hacer algo contrario, ¿sí? O que a veces tienes que dejar de hacer lo correcto para estar con la masa porque te van a dar votos, ¿sí? Esas son las cosas que forman un estadista. Entonces, sí, los ciudadanos tienen que escoger, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, ponen a cualquier persona, supongamos, votamos por cualquier persona. Pero es gente que a veces ni siquiera tiene idea de que estamos en el mundo virtual y que necesitamos una ciudad influencer. Porque la idea mía de la modernidad es que necesitamos ciudades social media, es decir, ciudades que estén en todas las redes y que estén generando influencers, llenas de influencers, y también la ciudad en sí misma tiene que convertirse en un influencer para generar equidad, justicia, redistribución del trabajo, acceso a los factores a los factores sociales de la producción, pero también ciudades que generen espacios de participación, de democracia, etc. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, pero pones a un man que recién va a empezar al año y medio, a los 2 años, a entender, y no estoy hablando con resentimiento ni nada, sino porque veo lo que pasa en mi país, entonces, y en mi ciudad. Entonces, pones a un man que recién a los 2 años empieza a tratar de entender lo que va conociendo, cuál ha sido el proceso, ya se fue, pues. ¿Sí? Me explico, porque ya al tercero ya viene elecciones y al cuarto ya se fue. Entonces, ¿qué necesitas? Gente que esté preparada para eso. Y que esa gente, como estadista, llegue y diga, ah, muy bien, entonces ya sé cómo funciona esto, yo sí sé, y entonces ahora sí vamos a convertirle a Cuenca o a mi ciudad en ciudad de influencer. ¿Y qué tienes que hacer para eso? ¿Sí me explico? Claro, totalmente. ¿Sí? Llega a hacer y con conocimiento de lo nuevo. Yo no sé si esto es aburrido hablar, pero sí, y eso ya depende de ustedes. O sea, depende de ustedes. A mí me encanta este programa porque es la primera vez que estoy con un joven hablando de estos temas, ¿no? Sí. No, y de hecho, una de las cosas que yo he hablado con mi hermano, tenía 18 años, él no, quizás está en otra onda todo, pero es chévere hablar con él de esos temas.
que yo digo que la política se debería hablar desde la mesa del hogar, o sea, hablar de esos temas o sea, obviamente no decirle a la persona, tú tienes que votar por él, porque yo soy partidario de, no, sino edúcate, prepárate, analiza cuáles son las propuestas de cada político, de cada candidato, y según eso vota, porque si no, vas a darle un voto a una persona que tenga más... una mayor acogida a nivel social, o que es el más popular, o el más conocido, o el menos malo, como se sabe decir, o es pinta, o lo que sea, es joven. No, analiza las propuestas que hay detrás de su planificación de campaña, entonces, ¿cuál es su plan de gobierno, ¿no? La democracia, o sea, no hay otro sistema mejor, por lo menos lo han inventado, ¿sí? Entonces, la democracia tiene que empezar en tu casa. Por ejemplo, en mi casa, un día llegó mi hijo, el tercero, y dijo... ya no soporto, y lloraba. Y me preguntaba, chiquito, ¿no? Ahora tiene 14 años, y me decía, ¿por qué me hiciste tercero? Y yo le digo, ¿cómo? ¿Por qué te hice tercero? Dice, ¿por qué me hiciste nacer en tercer puesto? Pero es el tercero. Yo tengo 3 hijos, uno de 24, uno de 17 y uno de 14. ¿Sí? Y yo le decía, pero es que así es la vida, saliste tercero. Es que es injusto cómo me hacen bullying los mayores. Los 2 mayores, le digo, a ver, no hay problema. Digo, ¿qué tenemos que hacer? Dice, primero quiero sentarme yo a encabezar la mesa. En mi casa yo no encabezo, encabezaba a mi mujer la mesa. Dale, encabeza el tercero, para que se empodere, ¿sí? Luego, entonces, se habla de todos los temas en la mesa, ¿sí? Mis hijos hablan de política. La política no es solo votar, es un elemento. La política es el cómo una sociedad está relacionada en sí mismo, cómo se organiza una sociedad para que haya equidad, justicia y no sea inequitativa ni injusta. Todo es político. Todo es político. Entonces, eso es lo que hay que democratizar. Y la familia es el primer espacio de la democracia. ¿Para qué? Para que ahí se discutan las diferencias y se aprenda a vivir, a convivir en la diversidad. ¿Sí me explico? A ver, en una familia nunca pensamos todos iguales. Pero si usted genera democracia en la familia, como padre de familia, como madre de familia, ¿sí? ¿Qué pasa? Los chicos, los hijos empiezan a saber que el hermano piensa distinto, que este de acá piensa igual, que este de acá piensa igual, y cuando se va generando esa discusión, van entendiendo que hay que vivir tolerando y respetando la diversidad. Que en una familia puede haber un gay, que en la familia puede haber un homofóbico, porque así hay. Yo no estoy de acuerdo con los homofóbicos, pero hay. Que en la familia hay un capitalista y un comunista, que hay un cura y un ateo. Todos tienen que aprender en la familia a saber que hay que convivir con la diversidad. Por eso es que la familia es la base de la democracia. ¿Sí? En cualquier tipo de familia, ¿no? Y sobre todo algo que también he venido citando muchas veces en los podcasts es rescatar la dialéctica, o sea, tal como la postulaba Hegel, ¿no? Sí, claro. Algo sintético de esta idea era que, o sintetizado, es tesis, antítesis, síntesis, llegar a un nuevo, acercarnos a la verdad, ¿no es cierto? Porque, bueno, la verdad no es un sitio al cual llegar, sino al cual nos podemos acercar a través de la conversación, de la idea contrapuestas. Y me pasó algo hace mucho, bueno, no mucho, unos par de semanas. Yo subí un TikTok diciendo que hay una oración que me gusta mucho, que es la oración de la serenidad, que es Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Y me comentaron en TikTok, si no crees en Dios, ¿por qué usas a Dios? Y me comenzaron a tirar mucha mierda, decir que si eres ateo y nombras a Dios, por poco blasfema, hereje, todo. Y dije, yo contestaba así, lo más sutil posible, ¿no? Dije, tal y como lo digo en el video, a mí me gusta la oración, porque al final es una enseñanza, y si eres honesto, la oración salió acerca fue creado por los estoicos, y no mencionando a Dios, sino es un principio que se llama la dicotomía de control, es decir, todo aquello que puedo controlar está en mis manos, y lo que no, dejarlo a un lado. Claro. Entonces la religión fue y fomentó esta oración de la serenidad. Pero al punto que voy, no hay ese interés realmente hoy en día de dialéctica, de centrarnos izquierda, derecha, comunistas, capitalistas, socialistas, pro aborto, pro vida, entonces sentarnos en una misma mesa, conversar y llegar a acuerdos en comunes, no, tú piensas así, estás equivocado. ¿Sabes quién nos dio eso, pero? ¿Quién nos dejó eso? La generación, los baby boomers. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Ser intolerantes? Sí, ser intolerante, dueños de la verdad. Te digo porque yo lo viví. Y en mi generación también hay gente intolerante, absolutamente. Totalmente. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los que nos damos cuenta de eso, tenemos que empezar a trabajar el libre pensamiento. La posibilidad de que puedas tener, oye, si vos tienes un Dios, tienes. Pues. Sí, yo soy cristiano.
¿sí? No soy católico, apostólico, romano, digamos, en términos de la práctica, pero soy cristiano. Sin embargo, creo en varios dioses, que hay un solo gran arquitecto del universo, pero en el marco del gran arquitecto del universo hay quienes le llaman Dios, Yahvé, como quieras, hay o sea, hay que respetar esa diversidad religiosa, ¿sí? Y de igual manera, si hay pro vida, si hay pro aborto, bueno, pues cada uno tiene su criterio. Lo que hay que intentar es llegar a acuerdos. Pero yo soy de los que creo que hay mucha gente que no va a llegar a acuerdos. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar una sociedad en donde ya, pues, no va a llegar a acuerdos contigo. Yo soy fundamentalista, dogmático, ¿sí? ¿Cómo hago para que vivamos en conjunto? Y esa es la política. Permitir que los diversos vivan y tengan la misma acceso o equidad en el acceso a los derechos, al trabajo, ¿sí? Al estudio, a la salud, los diversos. Eso hace la política, que logres convivir en democracia entre diferentes, ya sea física, en términos sexuales, en términos ideológicos. ¿Sí? Ese es el gran asunto. Y eso no normalmente se lo hace en grande en lo macro. Y ahí viene el tema de las redes. Las redes tienen una lógica macro, global, que estábamos hablando hace un rato, pero también puedes aprovecharlo localmente. Claro. Entonces puedes armar redes de discusión y de tejido social para construir una sociedad distinta, de cuencanos, de jóvenes, por causas, los ambientalistas, los animalistas, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, fíjate vos, antes se cruzaba un perro y si le pisabas. Ya nada. Sí, en el carro, digamos. Sí. Ya nada. Hoy en día, yo por lo menos freno a raya y puedo hasta matarme yo, ponerme en peligro para no pisar un perrito. Esas son las dinámicas a las que tenemos que ir avanzando. Y ahora es posible, desde lo micro local en redes, ¿no? Construir estas diferencias, construir respeto a la diferencia, ¿no? Por eso se llama ser libre pensadores, ¿no? ¿Y no piensas también, o no sientes que también podemos caer en polaridades, o sea, caer en extremos también, o sea, como que, por ejemplo, esto de los animales, yo respeto mucho los animales, es más, viste, tengo un perro aquí en la casa, me gustan mucho los animales, pero, o sea, me gusta muchas veces poner en tela de duda todo lo que se nos está vendiendo como una verdad absoluta, y es algo que a mí incluso me lo llegó a confirmar un filósofo que se llamaba Michel Foucault, que decía: ¿tú crees que yo leo tanto, converso con tanta gente para mantener el mismo pensamiento? No, pues, o sea, si en algún momento, oye, me equivoqué, sí, estuve errado en su momento, pero ahora pienso esto. O sea, darte el chance de cambiar y de aceptar tu error. Es que ese es el pensamiento dinámico. Sí, yo no puedo pensar igual hoy que hace 30 años. Totalmente. Y en política siempre pasa eso, ¿no? Te saca algún periodista y dice: pero usted dijo eso. Sí, pero hace 20 años. O hace 10 años. Hoy he ido evolucionando y construyendo una nueva visión. Y al punto que iba con esto es porque alguna vez leí que decía: tengan cuidado, ciudadanos, con aquellos gobiernos que traten a los animales como personas, porque van a acabar tratando a las personas como animales, algo que pasó con el nazismo, por ejemplo. Obviamente yo creo que hay un respeto a la diversidad, pero no crees, o sea, el punto que toco no es específicamente por los animales, ¿no? Porque yo creo que toda la vida se merece un respeto, tiene un valor dinámico, tiene un valor que constituye, ¿no? el por qué está aquí, ¿no? Todo tiene un para qué en la vida para mí. Pero ¿no crees que también muchas veces caemos en estas polaridades de ser extremistas? El mundo tiene extremos, ¿no? Esa es la verdad, ¿sí? Y siempre hay minorías extremistas, ¿no? Eso no vas a evitarlo. ¿Sí? Eso no sí, y hay anarquistas también, son una maravilla, si cuando los oyes, son una maravilla, ¿sí? Pero claro, ya en su lógica práctica no hay cómo estar ahí. Claro. ¿Sí? Pero yo lo que creo es que efectivamente con eso vas a convivir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aglutinar a la mayor cantidad que la mayoría sea absolutamente abierto al libre pensamiento, ¿sí? Esa es la práctica de la democracia real, ¿no? Y entonces, mientras más seamos los libertarios, los librepensadores, ¿sí? Va a ser mayor, o va a haber mayor posibilidad de estructurar una sociedad más justa y equitativa, ¿sí? Entonces, mientras menos sean los extremistas de lado y lado y los dogmáticos, va a haber posibilidad de estructurar una sociedad más justa. Esa es la verdad. O sea, digamos, no sé si esa es la verdad, pero esa es por lo menos mi palabra, ¿no? Claro. En términos de mi pensamiento. No vas a poder eliminar a los extremistas. Y eso
Eso pasó con los nazis. No sé si estemos en la actualidad en una lógica como para que se reproduzca eso. No sé. O sea, al menos en nuestro contexto, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que pasa en Afganistán, en Pakistán, o sea, hay gente de... Claro, pero allí sí es un tema, ahí es un tema lógico, ¿no? El control de la religión por parte del Estado. O sea, el dogma de la religión. La religión solo es una máscara para todo lo que está detrás, realmente, que hay fines políticos. Sí, pero la Iglesia, de hecho, la Iglesia católica también ha manipulado el mundo como le ha dado la gana. Claro. Sí, eso es la verdad. O sea, eso no puede, la historia lo dice. Y los musulmanes también, pero eso no quiere decir que todos los musulmanes, todos los católicos están en eso. Claro. Sí, y de hecho hay dogmáticos de la concepción musulmana que piensan que hay que controlar el Estado y que es lógico. A ver, ¿cómo hago que todos se comporten en el marco de mis valores religiosos? Convenciéndoles así no puedo, tiene que ser a la fuerza. Pero para hacerlo a la fuerza, ¿cómo lo hago? Controlando el Estado. Si controlo el Estado, pongo normas que son las normas de mi religión y todos obligatoriamente tienen que cumplir. Sí. Eso sucede en el mundo. Ya. Pero, por lo menos en nuestro mundo eso no va a pasar. Y entonces en nuestro mundo lo que hay que hacer es construir, ¿sí? O sea, si ellos quieren irse al precipicio, ya es problema suyo. Yo soy un poco ahí medio duro, ¿no? O sea, ya hay un mundo en el que ya conversas, discutes, pero hay un momento en que si tú le dices, no te lances al precipicio, no te lances, se lanza, ya no es problema tuyo. El tema es cómo tú, con los que se quedan y no se han lanzado al precipicio, trabajamos. Y yo creo que en nuestra provincia, nuestra ciudad, nuestro país está todavía en esa dinámica de poder estructurar nuevas formas de ver la sociedad, ¿no? En este marco de la diversidad, de la tolerancia, etc. Ahora, también a veces el tema del respeto y la tolerancia no pasa, se va al extremo tal que permites que cualquier persona diga lo que quiera o tome decisiones radicales que no van con el respeto al resto. Eso no se puede permitir, para eso hay normas y hay dinámicas o reglas de la sociedad que tienen que aplicarse. Ahí yo apelo a una frase de Nietzsche que él decía que todas las personas tienen la libertad de hacer lo que les dé la gana, pero asimismo su último deber es asumir las consecuencias que venga con ello, porque al final, si yo sé que haciendo esto, digamos, si yo sé que voy a apuñalar a alguien en la calle, me van a meter preso y lo quiero hacer, puedo hacerlo. Las consecuencias son cuáles: pasar en la cárcel, que en la cárcel también llegues, te pase algo, ¿no? O sea, estoy poniendo quizá ejemplos muy extremos. Claro. De hecho, el devenir del superhombre que él mencionaba no es aquella persona que promueve la fuerza, la dureza, sino todo lo contrario, la debilidad. Por ejemplo, yo pasé un proceso de rehabilitación de alcohol y drogas, entonces no por eso quiero decir que yo me voy a poner a prueba todo el tiempo. Obvio, salgo a fiestas, tengo mi vida juvenil, pero no es que viva todo el tiempo en fiestas, en mundo de gente que consume y todo eso, sino es mi responsabilidad cuidar de mi integridad, y eso no me hace débil, más bien conocer mis límites es una persona, yo creo que prudente y congruente con lo que siente y hace, ¿no? Porque muchas veces, o sea, por más violenta que sea, no voy a irme a botar de un precipicio sabiendo que me puedo morir. Exacto. A ver, eso es ya entrando a temas más de profundidad. Eso también pasa justo por lo que conversábamos hace un momento, cómo construir una psicología de masas distinta. Sí. Claro, es que al final tu psiquis, la masa construye al individuo. Claro, al final, digamos que es un camino de ida y vuelta, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos que psicológicamente la masa, ¿sí?, tenga un comportamiento distinto para que tú puedas tener sanidad mental individual y no estés sometido? Por ejemplo, el tema del alcohol. ¿A dónde vas a entrar? Sí, aquí en Cuenca no hay nada. Sí, Ecuador. Y yo debo reconocer, chupaba muchísimo tiempo, o sea, en la actividad política, sobre todo en las comunidades, etcétera, tú recorres, yo salía jueves, viernes, sábados y domingos a las comunidades, y ahí te dan chavo todo el tiempo. Punta. Sí, punta. Sí. Entonces, ¿cómo haces para qué? Para que el individuo tome la decisión, pero que esté menos expuesto al tema del alcohol. Porque al final también el medio te va influenciando, ¿no es cierto? Y te ponen la disyuntiva a un alcohólico, por ejemplo, le ponen la disyuntiva si chupo o no chupo. Sí, permíteme. Claro. Yo le puse... Arcali, estoy en el programa. Disculpe, pero esto lo puedes poner si quieres. Sí, era el chico que tenía que venir con nosotros. Sí. Entonces, el punto es que la masa te va moviendo. Entonces, a un alcohólico que tiene que estar lejos del alcohol, digamos que menos expuesto, resulta que se le vuelve complicado salir y todo el tiempo se le vuelve mucho más difícil que todo el mundo te invite trago. Pero si sales a una masa donde primero el chupar no es parte de la vida
y respetan al que no toma y no te obligan o no están, tómate un hito, tómate un hito, tómate un hito. Entonces se le hace más fácil la vida. Estoy poniendo como ejemplo un alcohólico, ¿no es cierto? Pero en general, claro, sí, cualquier tipo de área, cualquier cosa, ¿no es cierto? Sí, entonces, lo que hay que generar entonces es un tejido social con una capacidad psicológica de reflexión distinta. Totalmente. Sí. Y no sé si me hago entender, pero claro, y entonces todos los seres humanos, los dogmáticos, los fundamentalistas, a ver, sale un fundamentalista, o un dogmático, digamos, ¿no? Que defiende su dogma religioso, y de pronto sale a una reunión y la masa le ataca y está en contra, el hombre se encasilla más en su dogma y es más violento. Pero si sale y no encuentra con quién discutir, si encuentra gente tolerante y le dice no estamos de acuerdo, pero ¿sabes qué? Sí, ese hombre no va a encontrar con quién desarrollar su odio o su radicalismo. Por lo tanto, va a tener que con los años ir diseñando una estrategia distinta, mucho más abierta, porque la psicología social o la psicología de la masa es distinta. Claro. Y me hiciste acuerdo de algo que me pasó hace tiempo. Me fui a jugar en Macas, tuve un campeonato y salimos en la noche luego con los amigos, todo. Fuimos a una fiesta y había unas amigas que me estaban ofreciendo alcohol, porque ellas me conocían en una época donde yo sí tomaba. Claro. O sea, el alcohol honestamente nunca fue mi fuerte, digamos así. Yeah. O sea, tomaba de vez en cuando, pero yo prefería, digamos, las drogas sólidas, como se le conoce. Yeah. Y me decían, pero ¿por qué? No sé. Y seguían, y yo les decía, oye, no, ya, no tomo, o sea, no, y seguían. Y en un punto dije, qué aburrido que eres. Dije, aburrida tú que necesitas un alcohol para estar bien. O sea, ya me puse a la defensiva porque fue como que, oye, ya, o sea, claro. y es también trazar tu límite, o sea, también yo creo que es cuidar tu integridad, y muchas veces, o sea, no fui violento, no ataqué, pero sí fue como que defender mi integridad y hacer que te respeten de una u otra manera, porque sabes que la próxima ya no lo van a hacer más. Sí, yo tengo un concepto allí, ¿no? Es decir, se hace muy duro sobrevivir en una sociedad que tiene ese tipo de valores, por ejemplo, ¿no? Que en donde si no chupas no eres agradable. Pero, entonces, ¿en dónde hay que incidir? Hay que incidir en la sociedad, ¿sí? Y eso es un tema mucho más complejo, pero yo creo que esto te permite. Y algo que quiero, o sea, dejar porque claro todo el mundo está en esto. A las personas que nos ven, que nos escuchan, que me conocen, muchos amigos me han preguntado, oye, ¿tú qué piensas ahora de las personas que toman, o sea, droga? Y algo que yo digo, brother, yo soy la persona menos indicada para juzgar a ese tipo de personas, porque yo también lo hice. O sea, yo toqué fondo, a mí me fue mal con eso, por ejemplo. Yo no juzgo a las personas que fuman marihuana para nada. Si quieres drogarte, meterte hongos, hacerlo, es tu vida, haz lo que te dé la gana. Simplemente yo ya no lo hago, o sea, ya lo hice en su momento, no me fue tan bien como me hubiera gustado, entre comillas, pero ya está, o sea, respeto a las personas que lo hacen, claro, punto. Claro, lo que pasa es que hay que partir de libre albedrío, ¿no? Es decir, hasta dónde llega tu libertad de decisión. Ya, pues, el punto está en que no puede ser eso general para obligar a otros, o para meterles en la lógica a otros. Eso es lo que hay que evitar, y eso es lo que implica un proceso de reflexión social. Y es donde vamos, sí. Donde mi libertad acaba, si alguien reparte un trago, bueno, el que quiere coge. Pero no el que no quiere, tienes que obligarle a que chupe, y eso no puede pasar. Sí, normalmente hay que generar niveles incluso de cordialidad en la relación. ¿Sí? Por eso es que las redes a mí me parece que son geniales, el ciberespacio, porque no le puedes obligar a nadie a chupar, ¿sí? Pero sí le puedes decir, ¿sí? Oye, ¿sabes qué? Yo vamos, pero yo no chupo, no te preocupes, ahí el que quiere, o sea, generar nuevas formas de reflexión, sí te permite las redes. ¿Para qué? Para que cuando salgas de la red y te vas al mundo real, donde vas a compartir, ¿sí? Vienes con lo que has visto aquí, y lo has oído aquí, y dices, no, pues, ¿sí? Es exactamente lo que está pasando con los perritos, ¿sí? Sí. ¿Desde dónde se construyó la causa animalista? Desde las redes. Desde ahí salió el tema realmente. Ya, ¿qué es lo que pasa? Entonces, si vos vas a un grupo y de pronto le pegas a un perro que se mete ahí en el grupo, todos te van a caer y te van a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Sí o no? Claro. ¿Sí? Entonces, lo mismo hay que hacer con el comportamiento entre seres humanos. Tú ves algo aquí que vale la pena, sales y tienes que aplicarlo ya en el contacto físico real, ¿no? Y volviendo, me gustaría salir un poco de lo general a lo particular.
¿Cuál fue la finalidad también de llevar a cabo esto de la Fonda de Carrasco, de eso del cafecito también, que son temas, creo que manejas diversos ambientes en los dos programas, ¿no? ¿Cuál fue tu finalidad quizás de deslindarte un poco de la política, aunque volvemos al punto, todo es político al final, sí. pero ya no es una campaña, sí. ya no es una campaña de promover o tu partido, sino el conocer, el estar en más contacto con la cultura, con la sociedad, los problemas actuales y eso? ¿Cuál fue el objetivo o cómo nació esta idea? ¿Sabes qué te voy a decir, no? Toda mi vida he sido político. Construí un partido nacional. Tenemos un partido nacional que fueron 15 años de mi vida dedicado a este tema, ¿sí? Y yo creería que me hastié, gané, perdí elecciones. O sea, yo no sé si mañana uno puede salir y la política es así, ¿no? Mañana sales y Dios no quiera, pero te piso un carro. Yo no sé si mañana, hoy no quiero ser nada en la política electoral, pero a lo mejor en meses sí, uno no sabe, ¿no? Sí, esto depende de lo que se vaya dando las circunstancias. Yo me hastié, ¿sí? Llegué a un momento en que he ganado, he perdido y dije ya, construí un partido nacional, entregué a la nueva generación, hay una nueva generación de jóvenes que están administrando el movimiento, yo soy parte de una comisión política nacional, cumplí una etapa y dije hay que buscar nuevas cosas, ¿sí? Y volví a mi casa, yo no había pasado años en mi casa, digamos, permanentemente, ¿no? Tienes la política, te aísla de tu familia absolutamente, y esa es la verdad, y mucha gente piensa que somos vagos, ¿no? Yo me sacaba el aire, yo trabajé 16 años, de los cuales 2 o 3 vacaciones en 16 años estuve con mi familia, no había feriados, no le vi crecer a mi hijo mayor, es la verdad, o sea, uno aislado absolutamente, llegas a las 12 de la noche y sales a las 5 o 6 de la mañana, y sábados y domingos. Entonces me puse entré en mi familia nuevamente, a recolectar el amor de la familia, y vi que mis hijos estaban en las redes y me puse a chequear las redes, ¿sí? A intentar ver qué es esta nueva lógica. En eso asomó un amigo que es Bernardo Polo, que hablábamos hace un rato. Bernardo Polo me dijo, oye, tienes algunos seguidores en las redes, veamos, construyamos esto, por un tema económico también, claro. La verdad, sí. Y luego entré, me hice cargo de la fundación que yo mismo fundé en el año 92, estoy de director, se llama Oficina de Investigaciones Sociales y del Desarrollo, OFIS, y ahí también empecé a ver que la dinámica del desarrollo local y nacional de esta organización no gubernamental estaba dedicada más bien a lo antiguo y no estaba ligado a la modernidad que implica la tecnología, etc. Y entonces también me metí allí y al final terminé haciendo estos programas. La Fonda de Carrasco es un canal multimedia, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Facebook, estoy como Paul Ernesto Carrasco y tengo un canal de Facebook, un backup que se llama La Fonda. Sí, estamos en TikTok, entramos ahora en Instagram, estamos recién creciendo, ¿sí? Y entonces ese canal multimedia genera contenido de valor. ¿Sí? Entonces tenemos los segmentos que se llama En los zapatos de, donde yo he hecho de taxista, ¿sí? Hice de cargador en la feria libre, hice un día vendiendo arroz ambulante, hice de limpia parabrisas, ahora estamos sacando mañana un programa en que hago de chofer de bus intercantonal, ¿sí? O sea, viviendo la realidad de otra gente, hice de lustrabotas. El otro componente es quién es este man o esta man, donde vemos gente gente anónima que de pronto tiene iniciativas interesantes o que son líderes barriales, etcétera, populares, y les promovemos, ¿no? Promovemos sus iniciativas. El otro es Entre Mota y Morracos, que es cultura e historia cuencana básicamente, ¿sí? Y el otro que es Aprendiendo a Emprender, que son emprendimientos, ¿no? Microemprendimientos sociales. Tenemos muchos pedidos, este rato mismo estoy ya cerca de 2000 pedidos de que vaya a filmar. Rebasó nuestra capacidad porque nosotros no cobramos, nosotros lo hacemos por apoyo y voluntad, es la verdad, somos un grupo de colaboración y me encanta, o sea, le hemos dado fuerza a esto, ¿no? Entonces, ¿cómo es el tema? Un día estás en los segmentos, pero un día de esto te levantas y dices, vive la vida loca y haces cualquier locura y le metes en las redes. Eso te trae cariño de la gente, a veces rechazo a la gente, pero genera enganche, genera tráfico, ¿sí? Claro. Y eso ayuda también, ¿no? Sí, es que al final, hoy en día, como tú dijiste, todo se maneja mucho por las redes sociales e incluso alimenta también quizá esta nueva versión de ti y sobre todo, algo que por ejemplo yo intenté crear en este espacio es humanizar al personaje que muchas veces les vemos en redes.
ya como te lo mencionaba, otras cámaras, no me interesa el número de seguidores, no me interesa si es un influencer o no, si no es una persona con la que yo sé que la conversación va a ser enriquecedora para nuestros personas que nos pueden ver, nos pueden escuchar. Pero la idea también es esa, o sea, si ya es alguien, un influencer, un deportista, algo, humanizarle aquí, porque muchas veces vemos, no, es el político, es el deportista. No, pero detrás de todo eso es el ser humano, ¿no? Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo no sé, pero yo creo que las redes, no sé, yo no soy influencer, pero yo creo que en las redes, más bien lo que te permite las redes es ser vos mismo. Y es lo que más valora la gente. ¿Sí? Cuando eres pero cuando se nota esa transparencia, porque... Ah, sí, claro, hay gente que actúa, la verdad, ¿no? Sí. Cuando eres muy elaborado. A mí me pasa que cuando elaboras un video muy elaborado, la gente ya no te para bola. Pero cuando lo haces con el celular, realmente así, con habilidad y todo, la gente valora. Y cuando eres único, ¿no? O sea, yo sí te quiero decir que el mundo de las redes, el mundo virtual, permite que la gente sea auténtica. Entonces, desde el insultador, desde el comido mundo, ¿sí? Al que quiere ser. Entonces, normalmente por ejemplo, yo viví una experiencia en donde el político tenía que ser el de corbata, informal. Yo no podía, todo el mundo me critica, los viejos, ya se ha puesto manillas. Yo toda la vida usaba manillas, sino que por la formalidad del curuchupismo cuencano, tenía que estar de terno, etcétera, ¿no? Sí, me tatué porque quería tatuarse desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y claro, y no, está loco, te voy a contar, incluso hice los videos de los moteles, hice los primeros que me metí en un ataúd sobre el tema de que tenían que vacunarse, hice un video en un ataúd que me filmaron mis hijos, donde hago ese tuvo 4 millones de reproducciones, fue una locura, pero claro, todo el mundo decía, está loco, los mayores. Fíjate que un día salí de un lugar tomando café y me subí en mi moto, yo tengo una moto, una chinita, Tecno, así que me sirve para filmar y cosas, ¿sí? ¿Y sabes qué? Una señora se me acercó y me dijo, usted sí ya está arruinado. Le pregunté y le dije, ¿por qué? Usted va para atrás, para atrás, para atrás. Claro, porque ya me ve de otra manera, con mis collares, con mi tatuaje en la moto, entonces para ella era retroceder. Y mucha gente ha pensado así, ¿no? O sea, no, lo que estoy haciendo es autentificar. Si eso significa para la política algo, bien, si no, no pasa nada. Porque yo soy feliz con lo que estoy haciendo. Y le contesté a la señora y le dije, lo único que importa en la vida es ser feliz con lo que uno hace. Que le guste lo que uno hace. Y a mí me encanta esto. ¿Sí? Y es lindísimo. ¿No? Y me río con mis hijos. Mis hijos también han pasado una etapa dura, porque ellos también les dicen, tu papá está loco. Eso dicen en mi casa. Es que volvemos a la parte esta de, por ejemplo, hay una frase que me gusta, que el trabajo debe dignificar a la persona. Volverte digno, o sea, volverte apasionado de lo que estás haciendo, ¿no es cierto? Entonces quizá tú en la política sí te gustaba porque toda la vida sí es político, pero encuentras ahora satisfacción en esta nueva versión de tu vida. Claro, entonces, ¿por qué encasillarte en Paul Carrasco el político, sino darte esta nueva versión? Y ser yo mismo. Y es algo que también la gente debe entender, creo yo, por ejemplo. Este programa no es para todos, y literalmente no digo que sea el programa, ¿no? Pero no es para todos porque hay gente que no le va a gustar esto, que prefiere ver los pranks. Pranks son esa gente que sale a la calle y pregunta huevadas de la calle y la gente les va, y eso le gusta. Y mucha gente dice, no, por ejemplo, con el reggaetón. La música, el reggaetón, oye, esa música es destinada a un cierto tipo de población, si no quieres escucharla, solo apaga el celular o pon otra música. Simplemente, entonces, eso es lo que debemos entender, creo, también del contenido de redes sociales. Que la gente que genera cierto tipo de contenido va destinada a su público, ya está, y si no lo quieres ver, pásalo. Así es. Entonces, se ha perdido también. O sea, es justo la formación, la lógica esta de la formación cuadrada en la que nos metieron, ¿no? Más claro, curuchupa o como quieran llamar. Es decir, era lo blanco y solo existía lo blanco y lo negro. Católico o diabólico. Sí, claro. Sí, bueno o malo. Y no es así el mundo. El mundo no funciona así. El mundo funciona con una diversidad y te da la posibilidad de escoger lo que te gusta y lo que no te gusta, no pasa nada. Que hay otro que le guste el reggaetón, sí, o sea, así mismo funciona el proceso, ¿no? Claro. Incluso hay cuencanos que, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo cuando daba terapias en las clínicas de rehabilitación, ponía así, ¿a quién de aquí les gusta el cuy? Y alzaban la mano, no todos. Digo, dense cuenta, así es la vida, no a todos. Yo ponía en el ejemplo de que tú, por más
lees mucha política y mucha reflexión social también. Lo que te oigo. Más que lecturas, he escuchado a críticos, noticias y todo eso. Me gusta estar como que... Honestamente, en el último mes me he desconectado de todo eso por el tema del trabajo. Que he estado con este tema de las terapias, de clases y todo eso, entonces me he desconectado un poquito. Por ahí en Twitter a veces me quiero poner al día, pero bueno, para mí Twitter es un baño público donde pucha, todos escriben mierda. Yo tengo ahí una cuenta de 140.000 seguidores que vamos a dar vida, pero es muy no, Twitter creo para mí es una de las redes sociales más tóxicas que existe. Sí. Pucha, es bien tóxico. Es un amor-odio porque al final sí me ha servido para hacer catarsis de ciertos pensamientos que he tenido, pero no, y Twitter limita mucho el debate porque en cierto número de caracteres realmente no puedes transmitir aquello que piensas. Y el punto que iba con lo que tú dijiste de no juzgar y todo eso, ahí he recomendado, como te mencionaba, este libro de Friedrich Nietzsche que se llama Así habló Zaratustra, donde él decía que todos los seres humanos pasamos y deberíamos pasar de manera cíclica 3 instancias en nuestra vida: la instancia del camello, del león y del niño. El camello es aquella persona que carga con aquellas creencias o verdades que se le vendieron o se le dieron como verdades absolutas. Y la etapa del león es aquella persona que critica, que juzga, que rompe todo, pero la última etapa es la del niño, que ve todo con asombro, que no se enamora de las ideas, que no juzga, que aprende y que empieza a ver el mundo desde una manera más científica, en el término de verlo todo con la capacidad de asombro. Esa es la etapa ideal, que deberíamos tener todos los seres humanos pasados los 50 años. Sí, yo creo que sí. Claro, de hecho, más jóvenes también. Más jóvenes también, ¿no? O sea, estas etapas no son adaptadas a la edad, no quiero decir eso, pero sí la juventud te da el ímpetu para construir. Sí, full. Estás ávido. Y entonces, ahí hay que respetar. Por ejemplo, hay gente que cree en algo y se mete de cabeza a los 20, 22, 25 años y dale. No le puedes decir no lo haga, porque yo no estoy de acuerdo. Tiene que hacerlo. Pero el tema es que eso te va a enseñar que en un momento dado tienes que ser absolutamente abierto a que otro haga lo distinto, que otro haga diferente. Sí, y además, como te vas a equivocar, porque seguro te vas a equivocar muchas veces, sí, eso te va a enseñar que no todo lo que hiciste estuvo sí, correcto, en su momento. Claro. Sí, en su momento. Y ¿sabes qué? Te vas a dar cuenta, yo un día me desperté y tenía 51 años. Y dices, ¿qué hijo de puta? Perdóname la palabra. Se fue la vida. Sí, y dices, hijo de puta, ¿a qué horas? Mis hijos tan grandes. Chucha, ¿a qué horas pasó esta vaina? Y eso lo estoy diciendo primera vez en este sentimiento súper fuerte que yo tengo. Se fue la vida, hermano. Tantos errores que cometiste, tantas cosas que te equivocaste, ¿sí? Tantos aciertos que vos dices, puta madre, de haber hecho esto. Y lo único que tienes que hacer es recuperarte y decir, bueno, ya no puedo retroceder y hoy tengo que construir, entonces tengo que llevarme bien con mis hijos, con mi esposa, amarla. Eso es lo único que vale en la vida, ¿sí? El darse cuenta de que ya no puedes recuperarse. Entonces, tú tienes 25 años y los que nos ven deben ser muchos de tu edad, de tu... Sí, es un nicho. Es un nicho, un target de jóvenes. Que les agradezco mucho. Sí, hay que agradecer que nos vean, ¿no? Y que te vean con el carrasco, porque decir, es más, el Davicho se equivocó. ¿Sabes qué? No dejen de reflexionar todo el día, todos los días sobre su vida, porque que no te pase lo que a mí me pasó. Si parece que viviste a 150, 200 kilómetros por hora y llegó un momento dado en que te paraste y dijiste, ¿a dónde iba? Y todo el camino, todo lo que me perdí en el camino, no vi las curvas, no vi lo bonito del paisaje, no vi lo bonito de si la vía estaba buena o mala o lo que sea. Sí. Y de hecho hay una cita que me gusta, que es muy hermosa, que sabe más del camino la tortuga que la liebre, porque al final, lento pero seguro, claro, es el cliché, ¿no? Y lo que dijiste, Paul, ya para ir cerrando, sí, de hecho, te voy a ser completamente honesto, por ahí les comenté a un grupo de amigos que iba a tener la conversación contigo, y me dijeron, puta, pero Paul ya no es política, ya está quemado, entonces, y lo que te dije en un inicio, a ver, uno, para mí es mi programa, ¿no? Yo soy líder de Twitter, que me dé la gana. Y segundo, yo sabía que iba a surgir una conversación de la que yo me iba a salir enriquecido, o sea, yo salí súper enriquecido, te agradezco. Yo iba a aprender, yo iba a hacerlo, más bien también saludos a Pedrito Salomea que hizo posible esto, también este encuentro, y más bien gracias por tu tiempo, Paul.
Aprendí mucho, créeme, y una de las mayores enseñanzas que me voy a llevar y que consolida más ahora, lo que dijiste al final, que la vida se pasa y que en algún momento ya no vamos a estar aquí, lo mejor que podemos hacer es hacer lo correcto por el motivo correcto, porque al final no somos para siempre. Entonces, no sé, algo que quieras decir como parte final. Simplemente que gracias, David, por habernos invitado, por estar aquí, por la posibilidad de estar aquí, y he aprendido la bola también. Me he quedado impresionado de tu conocimiento, de tu análisis. Muchas gracias. Y sabes qué, al final, oye, si la política te quema o no, yo he resurgido como ser humano en estos procesos de redes sociales y me encanta, ¿no? Y ya la política veremos qué es lo que pasa, pero lo que me está dando la posibilidad de vivir, aprender y de recuperarme en esta década de los 50, en la mitad de la vida, digamos así, es efectivamente las redes y la experiencia de poder dirigirme a ustedes, conocerte a ti, conocer a otra gente, ¿no? que antes no lo podía hacer. Más bien, muchas gracias y siempre mi cariño y mi agradecimiento a ustedes. Un abrazo. Gracias, Paul. Bueno, a la gente que nos vio, que nos escuchó, gracias por estar en otro episodio. Espero que los hayan gozado, lo hayan disfrutado. También, si no comparten nuestros pensamientos, pues bienvenido sea, de eso se trata también esto. Y nada, nos vemos la próxima. Chao. Chao, muchas gracias.